estudiantes, vamos a hacer hoy un repaso teórico de óptica geométrica. Concretamente nos vamos a centrar en el estudio de las lentes delgadas como objetos transparentes limitados por superficies esféricas. Normalmente estas lentes delgadas son utilizadas para corregir defectos del ojo. Como vemos aquí en la ilustración, pues aquí utilizamos una lente divergente para corregir que la imagen no se está obteniendo exactamente en la retina. Aquí, sin embargo, utilizamos una convergente porque la imagen de nuestro cristalino está más atrás de la retina, que es donde debe aparecer. Por lo tanto, de una forma u otra se utilizan lentes delgadas para corregir esos defectos en el ojo. Podemos encontrarlas también en los microscopios y, por supuesto, en las cámaras fotográficas, como este ejemplo de aquí, donde tendríamos una lente convergente para obtener una imagen de un objeto real. Consideramos una lente delgada aquella cuyo grosor es muy pequeño si lo comparamos con otras magnitudes de la lente. Si lo comparamos, por ejemplo, con el radio de curvatura de sus caras. Ahora, con un ejemplo y con la marcha geométrica que vamos a realizar en los distintos tipos de lentes, pues lo vamos a ver perfectamente. Según sea la forma de las superficies que limitan las lentes esféricas, podemos encontrar las convergentes, que serán aquellas más gruesas en el centro que en los bordes, y podemos distinguir tres tipos claramente: la biconvexa, la plano-convexa y menisco-convergente, que ahora explicaremos qué marcha geométrica origina en función de que sea una u otra. Otro tipo de lentes delgadas serán las divergentes, y estas, a diferencia de las anteriores, serán más delgadas en el centro y más gruesas en los bordes, como vemos aquí. Aquí de igual forma tenemos tres tipos: la bicóncava, la plano-cóncava y el menisco divergente. La que más vamos a utilizar en los ejercicios respecto a lentes convergentes es la biconvexa, y la vamos a representar mediante una línea tal que así, donde los extremos o los bordes los vamos a establecer de esta forma. La divergente, sin embargo, haremos exactamente lo mismo, pero en esta ocasión los extremos los diferenciaremos tal que así. Vamos a realizar ahora de forma cualitativa una construcción de las imágenes que nos ofrecen las distintas lentes delgadas. Vamos a empezar con la biconvexa y luego con la bicóncava. Para obtener una imagen de un objeto determinado, siempre lo vamos a hacer de la misma forma. En primer lugar, tenemos siempre al lado izquierdo de la lente, tendremos siempre el objeto determinado, que lo voy a representar por un segmento que voy a llamar AB, y ese segmento va a tener un tamaño que voy a determinar I. Cada lente tendrá una naturaleza determinada que vendrá dada por magnitudes como la distancia focal F. Esta distancia F va a ser la distancia focal objeto, y la tendré a la izquierda donde tengo el objeto. Luego tendré a la misma distancia, pero en el lado derecho de la lente, la distancia focal imagen. La voy a poner por aquí, la distancia focal imagen. Para distinguir la distancia focal objeto y la distancia focal imagen, lo hago a través de el prima que le pongo al símbolo. Siempre las magnitudes relacionadas con las imágenes tendrán un prima, y las magnitudes correspondientes al objeto no tienen que ser subprima. La lente delgada está limitada por dos superficies esféricas, y cada una de esas superficies posee un radio. Para obtener la imagen de ese objeto I, siempre voy a actuar de la misma forma. Puedo hacer uso de tres rayos determinados. Uno, que es siempre paralelo al eje óptico o eje principal. Vamos a llamar a este eje eje óptico o eje principal. Vale, pues un primer rayo, que voy a llamar A, emerge del extremo B de la imagen, se refracta en la lente biconvexa y busca la distancia focal imagen. Se dirige hacia ella tal que así. El segundo rayo también sale del extremo B, pasa por la distancia focal objeto, y este rayo, al refractarse en la lente, sale paralelo al eje, cortando o cruzándose con el rayo A refractado. Este lo vamos a llamar rayo B. Y un tercer rayo que emerge del extremo B, pasa por el centro de la lente, no se desvía y se cruza con los dos rayos anteriores. Este rayo lo voy a llamar C. Con el cruce de esos tres rayos A, B, C, aunque solamente necesitaría dos de ellos, obtendría la imagen I.
Vale, para obtener la imagen seguimos teniendo en cuenta el eje óptico y justamente aquí tendríamos A', B', y tendríamos la imagen que llamamos I'. Esa sería la imagen o construcción cualitativa de la marcha de rayos a través de una lente biconvexa. Características de esta imagen. Por un lado, es una imagen real, ya que tengo dos rayos al menos que tras la refracción se cruzan en el punto B', por lo tanto es una imagen real. Es una imagen invertida, como podemos apreciar, tiene sentido negativo en el eje Y, y el tamaño, como en esta marcha geométrica que hemos realizado no se aprecia muy bien, sabemos que de forma cuantitativa, para calcular ese aumento, utilizamos la magnitud m sub L, que es igual a I' partido I, que sería el aumento lateral. También podemos obtener el aumento lateral dividiendo S' partido S, es decir, la distancia desde la lente a la imagen y la distancia del objeto a la lente. Si lo representamos en la marcha geométrica, tendríamos que esta distancia desde la lente hasta la imagen es la que denominamos S', y la distancia desde el objeto a la lente es la que denominamos S. De tal forma que el aumento lateral lo podemos determinar dividiendo la longitud de la imagen I' entre I, o la distancia, o dividiendo la distancia imagen entre la distancia objeto. Vamos a ver qué ocurre si utilizamos la misma lente que en el ejemplo anterior, con una distancia focal F, distancia focal F', y colocamos el objeto exactamente a una distancia 2F. Tendríamos el mismo objeto que antes, que voy a llamar I, a este punto lo voy a llamar A y al extremo B. Tendríamos una distancia objeto que llamamos S, y para obtener la imagen hacemos exactamente igual que antes. Cogemos un rayo que emerge del extremo B paralelo al eje óptico. Este rayo se refracta pasando por F'. Obtenemos otro rayo que pasa por F, por la distancia focal objeto, y cuando se refracta a través de la lente sale de forma paralela al eje óptico, y un tercer rayo que pasa por el centro de la lente sin desviarse, tal que así. Así obtenemos una imagen igual que antes, I', A' y al extremo lo voy a llamar B'. Tendríamos que esta distancia al objeto es S', que nos vendrá muy bien todas esas magnitudes para obtener de forma cuantitativa los resultados apoyándonos en la marcha geométrica. Cuando utilicemos la ecuación de las lentes para obtener los datos de forma cuantitativa, tendremos que tener en cuenta un criterio de signos. Nuestro criterio de signos es que el punto central de la lente C es como mi origen de coordenadas. Todo lo que haya a la izquierda será negativo por criterio de signos, todo lo que haya a la derecha será positivo, lo que esté por encima de C en el eje Y será positivo y lo que esté por debajo de C y de ese eje óptico será negativo. ¿Qué información podemos obtener de esta marcha geométrica respecto a la imagen? Podemos decir que la imagen obtenida es real, ya que la obtengo por la intersección de dos rayos al menos, es invertida, y respecto al tamaño, si hacemos esa marcha geométrica con regla y teniendo en cuenta exactamente la distancia, veríamos que si el objeto está situado a una distancia 2 veces la distancia focal, la imagen la voy a obtener también a una distancia de 2F'. Por lo tanto, S y S' será lo mismo, y utilizando la expresión de aumento lateral podemos llegar a la conclusión que la imagen tiene el mismo tamaño que el objeto. Aquí en el dibujo que he realizado, al no hacerlo con regla y no medirlo exactamente, pues no lo voy a apreciar muy bien. Pero si utilizáis vuestra regla y tenéis en cuenta de forma proporcional las distancias que os dan, veremos que de forma cualitativa se obtiene el mismo resultado que de forma cuantitativa utilizando las expresiones matemáticas. Vamos a ver ahora qué sucedería si el objeto lo colocamos en la distancia focal objeto, en F. Como en los ejemplos anteriores, lanzamos desde el extremo B un primer rayo que al refractarse busca la distancia focal imagen, tal que así. Hacemos exactamente igual con el segundo rayo pasando por el centro de la lente
Y como vemos, los dos rayos emergentes son paralelos y se cruzarían en el infinito. Por lo tanto, cuando tengo una imagen colocada a una distancia focal, no obtendría imagen, ya que los dos rayos emergentes no se cruzarían en ningún lugar. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora colocamos la imagen a una distancia menor de la distancia focal. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra imagen A, B. ¿Cómo hacemos la construcción de rayos? Pues exactamente igual. Del extremo B sale un rayo paralelo que se refracta y busca F'. Utilizamos otro rayo paralelo que pasa exactamente por el centro de la lente delgada. Este es el punto C. Según la marcha geométrica vemos que los rayos refractados no se cruzan a la derecha, sin embargo, una prolongación de ellos hacia atrás, tal que así, vosotros lo podéis hacer mucho mejor con regla, obtendríamos una intersección de rayos atrás. Nuestra imagen vendría dada por esa intersección, voy a llamar A, B'. ¿Y cómo sería nuestra imagen? Pues sería una imagen virtual, ya que se obtiene por prolongación de los rayos emergentes y refractados. Sería una imagen derecha y, como vemos, de mayor tamaño. Es decir, como no se cruzan delante, obtengo la intersección atrás. En el ejemplo anterior vimos que no había una intersección de rayos refractados y por lo tanto la imagen se obtenía en el infinito. Decíamos que no se forma imagen. Sin embargo, en el ejemplo de la derecha, cuando el objeto se encuentra a una distancia menor que la focal, si bien no se cruzan los rayos después de refractarse, sí lo hacen atrás como prolongación de los rayos refractados, obteniendo esa imagen virtual debido a esa circunstancia derecha, como vemos, y de mayor tamaño, como se aprecia en el dibujo. Ahora vamos a ver un ejemplo con una lente delgada divergente en la construcción de la marcha geométrica. En esta ocasión, a diferencia de la anterior, tengo la distancia foco-objeto a la derecha y la distancia focal-imagen a la izquierda. Vamos a suponer que tengo un objeto a una distancia mayor, bastante mayor que la distancia focal. Nuestro objeto AB. ¿Cómo obtendríamos aquí la imagen? En primer lugar, lanzo un rayo paralelo al eje óptico y, en esta ocasión, el rayo no busca F', la distancia focal de la imagen, pero sí su prolongación. De igual forma volvemos al objeto, lanzamos nuestro rayo que pasa por el centro sin desviarse, por el centro de la lente, el punto C, y en esta ocasión la intersección la tenemos a la izquierda, obteniendo una imagen, como estoy representando, A', B', con una serie de características que se van a cumplir siempre que tengamos una lente divergente. Estas imágenes serán siempre, por un lado, virtuales, ya que se obtendrán gracias a la intersección a través de la prolongación de uno de los rayos. Serán imágenes derechas, como se aprecia, y también de menor tamaño. Esto será una característica común que vamos a encontrar siempre en las lentes divergentes. Vamos a ver ahora un sistema óptico formado por varias lentes, como es la ilustración que ya tengo preparada, donde estas dos lentes convergentes se encuentran separadas. Vamos a centrarnos en esta situación. Lo que está claro es que la imagen producida por la primera, voy a llamar a esta lente A y a esta lente B, la imagen producida por la lente A será el objeto que tendré que tener en cuenta para la lente B. Así, teniendo en cuenta esto, vamos a realizar la construcción de la marcha geométrica. Voy a considerar, como es una lente convergente, la distancia focal-objeto, la distancia focal-imagen de la lente A. Aquí en la lente B, al tener un radio mayor, las superficies que limitan la lente, tendré la distancia focal B del objeto y la distancia focal-imagen de la lente B. A esta la voy a llamar A y A. De acuerdo, vamos a situar el objeto a una distancia mayor de la distancia focal A. Aquí tengo mi objeto A, B. Y voy a proceder a obtener la imagen que daría la lente A del objeto en cuestión. Como siempre, del extremo B obtengo mi rayo paralelo al sistema óptico. Este rayo se refracta y va a buscar la distancia focal imagen
El segundo rayo que voy a utilizar es el que pasa exactamente por el centro de la lente y obtendríamos esa intersección. Teniendo en cuenta esa intersección, la imagen la obtendríamos aquí, invertida, será una imagen invertida y de menor tamaño, y ese sería ahora el objeto de la segunda lente. Ahora hago exactamente igual que con el objeto inicial. Lanzo mi rayo paralelo al eje óptico, este buscará el punto focal imagen, lanzo desde el extremo B' el rayo que cruza exactamente por el punto C y veo que ambos rayos se cruzan exactamente en este punto. Esta sería la imagen final del sistema óptico y como vemos en este caso, la imagen sería derecha, de mayor tamaño que el objeto y real, debido a la intersección de los dos rayos que emergen de la lente B. Hasta ahora lo que hemos hecho ha sido realizar un estudio cualitativo para obtener la imagen en función de que hayamos utilizado una lente convergente o una lente divergente. Pero también podemos hacer un estudio cuantitativo para obtener esos datos de aumento lateral a la distancia en la que se encuentre la imagen, si es de mayor tamaño, de menor tamaño, si es una imagen derecha o es invertida. ¿Y cómo hacemos ese estudio cuantitativo? Pues lo hacemos a través de la ecuación fundamental de las lentes delgadas, que viene dada por la siguiente expresión: 1 partido distancia desde el sistema óptico C hasta el lugar donde se encuentre la imagen, menos 1 partido S, distancia desde C hasta donde se encuentre la imagen, igual a 1 partido la distancia focal imagen. Esta sería la ecuación fundamental de las lentes delgadas. También la podemos expresar como 1 partido S' menos 1 partido S igual a menos 1 partido F. Puedo utilizar cualquiera de las dos formas. Vamos a ver esas magnitudes donde las encuentro en esa marcha geométrica que construyo. En primer lugar tenemos que S va a ser la distancia desde el sistema óptico a nuestro objeto. Si obtengo la imagen de forma cualitativa, a través de la marcha de rayos, tengo el paralelo que emerge del extremo del objeto, se refracta y busca F', como sabemos. En segundo lugar, trazo el rayo que pasa por C sin desviarse, tal que así. En este caso particular obtendríamos la imagen, la intersección de ambos rayos, este sería A' y este B'. La distancia desde el centro óptico al lugar donde obtengo la imagen sería S'. Aquí tendríamos I y prima, por lo tanto con toda esa información podría determinar el lugar donde me aparece la imagen. Podría obtenerlo de forma cualitativa y de forma cuantitativa apoyándome en la ecuación fundamental de las lentes delgadas. Otra magnitud que podría calcular sería lo que hemos llamado aumento lateral y es igual a I imagen partido I objeto, o también lo puedo expresar como S' partido S. De una forma u otra podría obtener también si la imagen es de mayor tamaño o de menor tamaño.